Aquí está Dios. Aquí. Y entonces no os dejará nunca. Cuqueta, señora. Su pecado es más oscuro. De veritat penses que aniràs a l'infern només per estimar-me? Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Una peli que recorre un espacio de tiempo largo, ¿no? Sí, recorre un espacio de tiempo largo. Nos parece que para el drama, para el melodrama, funciona muy bien el paso del tiempo. Es algo que emociona, ¿no? Cuando ves a los personajes evolucionar. Y en este caso, pues la película se cuenta en dos tiempos que ya veréis. Y sí, son los 60 y los 70. ¿Por qué? ¿Por qué llevártela a esa época? Pues a ver, porque era una época donde no podías tener libertad para sentir. Entonces creo que está justificado que esté en esa época y se genera un contraste muy interesante entre la historia de amor de Adele y Victoria con la sociedad de esa época justo. Drama, comedia, ¿dónde la podemos encajar en algún hueco? Yo la encajaría en un thriller romántico, porque hay mucha tensión en esta relación y en este enfrentamiento a la sociedad, o un drama con toques de thriller, un drama romántico con toques de thriller. Y sus pequeñas perlitas costumbristas y de luz y de la sociedad de la época. Es una película que también había que aderezar con pequeñas perlas luminosas, porque hay ya mucho drama en la relación. Sí, sin duda hay que sembrar porque es como muy intenso. ¿Ha sido muy intenso para vosotros esos personajes? Porque en principio parece que es muy intenso. Algunas perlillas nos dice el dire que tenemos. Sí. Bueno. Es que, o sea, bueno, yo estoy todo el rato pensando, pues si no sabéis nada de nada, una referencia que le vino a Alberto leyendo el guión era Titanic. Entonces es un amor imposible entre dos mujeres en los años 60-70 con toques de thriller, ¿no? Entonces dentro de eso pues ahí hemos podido navegar muchas cosas, personajes muy poliédricos. Y bueno, ¿quieres decir tú más cosas? Porque... Bueno, la intensidad está servida en bandeja, ¿no? Con un poquito de sangre. Sí. Está aderezada con un poquito de thriller y de manera contundente. Fue un rodaje muy intenso, un rodaje 4 semanas frenéticas, donde la exigencia para todos los departamentos y en concreto para la nuestra, como actrices y actores, fue extrema, brutalísima, pero conseguimos encontrar un equilibrio entre el ritmo que requiere el thriller y la manera en la que rueda Alberto, ¿no? Que tiene sello propio y también la artesanía de nuestra vocación, ¿no? Que es la interpretación. Así que creo que hemos hecho ahí un cóctel interesante para el público. Por ahora la reacción de los pases que estamos teniendo está siendo sorprendente porque entran, se sumergen en toda esa tensión, ¿no? Y en este thriller romántico. Pases con público, pero con público conocido o con gente de la calle. ¿Cómo ha sido? Los pases que hemos tenido, con todo, hemos estado en festivales, hemos tenido recorrido ya en festivales. Hoy estamos aquí en Alicante, ayer estuvimos en Madrid, estuvimos en Valencia, hemos estado en Sitges, hemos tenido fuera de España también. Y justo coincide el público, hay un clic dentro del ritmo de la peli donde el público entra de manera directa y la reacción siempre ha sido la misma, así que siempre vivimos como todos los pases con muchísima tensión además nosotros para ver si eso vuelve a ocurrir y está siendo pues una fantasía, la verdad. Que bueno, sea un recorrido bueno.
festivales bien, vamos. Yo quiero coger la Japón, referencia de claro. Titanic, que me ha encantado, y es verdad que ellas son Jackie Rose y el iceberg con el que chocan es la sociedad del franquismo. Total, total. Que al final no dejaba de avergonzarte, de conseguir que te avergonzaras por el hecho de amar a alguien de tu mismo sexo. Entonces, la tabla de salvación a la que se acogen, no sé si... La vamos a dejar en el aire para que la gente venga a ver la peli, pero de verdad es una peli muy emocionante, muy necesaria, porque no tenemos tantas pelis protagonizadas por historias de amor sáfico, que son necesarias de contar. Y muy entretenida. Es muy entretenida, eso iba a decir, Muy que entretenida, está... muy palomitera también. Sí. Que eso también hay que apostar por eso, yo creo. No, palomitas no, por favor. Claro que No, sí. se supone que sí. Nosotros No, somos- a mí sí. me gustan las que van mitad saladitas, mitad dulces. A mí también. Yo primero me como las dulces y luego las saladas. Ese tengo tío que con el decir. cubo de palomitas a tu lado, es terrible. Hombre. Y, está Ya le ponen y hablan pizza, y gritan y hot se dog, salen y todo. así. Esto- Bueno, palomitas con educación. Palomitas educativas. Eso no existe. Estamos hablando de los años 70, como aquellos, pero esto ha cambiado. Esto ha cambiado. Ha evolucionado, evidentemente se han conseguido muchos derechos. No existe a día de hoy la ley de peligrosidad social, la ley de escándalo público, que es una de las leyes en las que se inspiran nuestras guionistas. Y evidentemente ha habido una gran evolución, pero eso no quita que sigue habiendo, primera, países del mundo en los que películas como esta estarían prohibidas. Y segunda, que es verdad que creo que siguen quedando heridas emocionales de toda aquella época y seguimos arrastrando cierta vergüenza, cierta culpa y ciertos miedos que creo que nosotros intentamos combatir por lo menos desde el arte. Bueno, y que se sigue generando debate, ¿no? No puede ser que haya debate o que se ponga en tela de juicio lo que son los derechos que ya se han conseguido. Esto es lo que es inadmisible y no tiene ningún sentido común. Entonces, el sentido común por encima absolutamente de todo. Y si vamos consiguiendo libertades, ¿qué sentido tiene limitarnos en esas libertades? Es absurdo. Yo creo que no debería de haber debate ante esta temática tan necesaria, porque al final lo que cuentas el meu inferteu es una verdad que no nos contaron y una verdad absoluta donde no hay absolutamente ninguna grieta, ¿no? que pueda generar debate. Pero desde este lugar tan fantástico que tiene Alberto y esta mirada tan contemporánea llega a todos los públicos de una manera generalista, entretenida y necesaria. Creo que estamos teniendo una pequeña involución social, porque esta historia que queréis contar en los años ambientada de los 70, creo que es una cosa que está reproduciéndose ahora, ¿no? O sea, tenemos esa involución que pensábamos que la habíamos superado y estamos volviendo ahí. ¿Hay algo de eso en la película? Sí, a ver, sobre todo hay nuestra pulsión de hacer la película viene también por el momento en el que estamos viviendo, donde nos parece muy necesario, por supuesto, que la película llegue a la comunidad LGTB que nos está abrazando, pero que también llegue a un público generalista, porque pensamos que un público generalista se puede identificar igual con la historia de amor de Adela y Victoria y entender. Quien no entienda que tienen el derecho de amarse, que lo entienda, por favor. Como nosotros no hemos visto la película, como decía mi compañero, hay una parte documental, o sea, se intenta hacer una foto de la época en la película, traer eso ahora o no, o es más ficción. Hay una documentación, pero es una historia de ficción completamente, pero muy bien documentada, donde se habla de lo que le podía pasar a una persona que en esa época pudiera querer a otra persona de su mismo sexo, que dónde podías caer o dónde te llevaban, ¿no? Y en la película se muestra y por supuesto nos hemos documentado. No os creáis que hay mucha documentación oficial sobre esto, o sea, hemos tenido que hablar directamente con personas que lo han sufrido, con asociaciones que conocen a personas que lo han sufrido y de ahí hemos sacado las guionistas y todo el equipo creativo, porque también nuestro elenco se ha documentado también mucho y han estado muy pendientes de este tema. Hemos tenido mucha documentación, claro, porque es un tema delicado, sobre el que queríamos trabajar con mucho detalle. Claro, nos gustaría saber vuestra opinión también, que nos preguntarais todo lo que queráis. A ver, ¿qué podemos decir? Yo estoy con Antonio, ¿eh? ¿Tú estás con Antonio? Sí, yo estoy con Antonio. Muy bien. La primera vez que no. Pues
Cuéntanos. Pero bueno, es que Antonio es víctima también de la época que está viviendo. Antonio dices Antonio, ¿no? ¿Quieres decir porque estás muerto? No entiendo. No, la interpretación está excepcional. Muchísimas gracias. Yo creo que al principio Antonio tenía como ese amor hacia Adela. Creo que también hemos Que se intentado convierte enfocarlo. en todo lo contrario, porque estás hablando de lo que es la iglesia y todo lo demás, ¿no? Y es el infierno, ¿no? Claro. Es un pecado. Sí, de hecho nuestro objetivo era un poco que él quisiese como purificar almas, ¿no? O sea, su objetivo, tú lo has dicho, es víctima de una sociedad de alguna manera que... Me estoy quedando un poco catrapa. Sí que se me explicara un poco. Sí, a mí también. Sí, a mí me genera... No sé. Bueno, mira qué diferencia. Entiendo, ¿no? Si te ha gustado el personaje de Antonio, bueno, es buena señal, ¿no? También. Bueno, en realidad todo, lógicamente, ¿no? Adela Victoria, ¿no? Es su historia, ¿no? Que quieren continuar y demás, pero bueno, Antonio tiene ahí su papel. Sin duda, sin duda. Tiene su drama también, tiene su obsesión. Algo que se acopla, ¿no? Sí. Igual un poquito más. De abajo. O a ver, si bajamos un pelín. Porque Sí, se baja. Se acopla un pelín, sí, se baja un poquito. A lo mejor. Bueno. Bueno, como veis, han hecho un trabajo, bueno, para mí muy bueno todos los actores, también los secundarios, de aquí tenemos a los protagonistas, pero creo que gran parte de esa verdad que tiene la peli, bueno, pues es el trabajo que hemos hecho con ellas y con Víctor, y la verdad que estoy muy agradecido de cómo se involucraron. Nosotros el trabajo actoral lo solemos hacer con mucho diálogo. También ellas aportan mucho, ¿no? A lo que es el texto. Dejamos fluir bastante las escenas y espero bueno, que hayáis sentido un poco esa verdad. Y bueno, y en cuanto a lo que decías del personaje de Antonio, pues sí, lo hemos trabajado también desde la humanidad y desde que Víctor creo que también empatizabas de alguna manera con algo de ese personaje, ¿no? O sea, que eso ayuda también a que sientas algo humano en él. No sé si, Víctor, si quieres comentar algo tú de esto. Yo no sé si se refería a eso. Yo creo que entiendo que lo que querías decir es que has conectado mucho con el personaje, pero que otra cosa es secundar los comportamientos del... ¿no? Vale, ahí llegamos a un Está claro consenso. que la historia es de ellas, ¿no? Sí. Pero bueno, hay que estar en todo, incluso en lo secundario, lógicamente, ¿no? Estos pedazos de actores, ¿no? Gracias. Claro. Me ha asustado bastante. Claro que sí, bueno. Me ha asustado. Para bastante. nada. Iba a salir Opiniones corriendo, de lo que es toda la película, 1000 opiniones, lógicamente. Es increíble la interpretación. A mí me ha encantado. Muchas gracias. Yo creo que el tema que habéis tocado, lo habéis tocado con muchísimo gusto. Bueno, yo no sé, creo que el tema lo habéis tocado con muchísimo gusto, aparte del amor que le habéis puesto todos en general. El tema LGTB, vamos, creo que está con muchísimo cariño tratado. Ellas dos están para comérselas, la verdad. Y con respecto al señor cura, pues sí, con todos mis respetos, bien está donde lo dejaron, o sea. Y con respecto al trato que en aquel entonces llevaban con el tema del LGTB, esto de convertirnos en normales, que nunca ha sabido lo que es la gente normal, sinceramente, creo que lo habéis hecho muy bonito. La verdad es que sí, os felicito. Muchas gracias. Sí, para nosotros es muy importante que la película que él abrace la comunidad LGTB, por supuesto, y es una película que en ese sentido sí que los festivales que ha recorrido, pues muchos son del ámbito LGTB y la comunidad lo está abrazando, pero uno de nuestros objetivos con la peli también es que
un público general que pueda identificarse con Adela y con Victoria y por eso hemos hecho esta historia de amor de forma tan como universal, ¿no? Que yo creo que cualquiera pues se puede identificar con ellas y para nosotros es muy importante y más a día de hoy que es un tema que todavía yo creo que hay que concienciar. Nada, comento lo que... bueno, que a mí me está encantando la experiencia de ver la película en sala con vosotros y con vosotras, porque escucharos, ver las reacciones de la gente, no sé, es como que hoy estaba sintiendo que había otra película en todos, ¿no? Y esos aplausos que se arrancan cuando mueren. Sí, es que se han arrancado en no sé, todos los pases. Y bueno, no sé, Pero te queremos. Claro. El otro día lo comentaba en Valencia, que de alguna manera es un poquito... hay sentimientos encontrados con respecto a que aplaudan tu muerte, ¿no? Sí. Pero a la vez es bonito porque creo que el trabajo está ahí, perdón. Por suerte es al final solo, ¿eh? Sí, por suerte. Solo una vez. Disculpar, no quería que se interpretara mal lo que he dicho, porque estaba de parte del cura, para nada, o sea, yo no separo nada, ¿eh? Estoy de acuerdo con todo y me encanta, no diferencio del LGTBI ni nada, o sea, a mí me encanta todo, ¿eh? Y no quería que se interpretara mal, ¿eh? Al decir que estaba con Antonio. Como con que Antonio empatizabas, ¿no? Con él. Efectivamente, yo empatizaba con todas las interpretaciones, lógicamente, ni me sienta mal ni nada, ¿eh? Quede claro, ¿eh? Yo creo que eso es un trabajo que todos los secundarios tienen su propio universo y son personas, que veces que vas a películas y los secundarios están a servicio de los protas y aquí cada secundario tiene su propio universo. Pues Rosana, que hace de mi madre, Vicent, que es Ramón, mi marido, no sé, que todos ellos tienen un universo muy rico y con el que puedes también empatizar. Padre Antonio, por supuesto. Pero es que los que estás mencionando, es que Vicente Domingo yo me lo como, Ramón. Sí, o sea, el otro día lo hablábamos y es un personaje adorable, es como el amor real. Más allá del puramente sexual y sáfico que tenemos en esta peli. Pero es verdad que es muy lindo ese personaje, que me lo... Sí, en cuanto al personaje de Ramón, sí que desde guión era como muy importante en esta película como que hubiera algo de luz, algo de bondad, porque claro, es una película que ya se enfocaba desde el drama que viven estas dos mujeres en esa época. Y nos parecía muy importante también mostrar que hay algo de bondad también en la sociedad del momento, que también la había. Y por eso la peli tiene pues esos pequeños momentos de luz, bueno, como igual que el final, ¿no? También nos parecía que era muy importante que tuviera un final luminoso y que os pudierais quedar con un buen sabor de boca, ¿no? Después de tanto sufrimiento. Tanta tensión. Creo que tiene una pregunta, chicos. Bueno, pues yo quería decir que estoy muy emocionado con el viaje que he hecho a la España de los años 70, de este país tan bonito, que tanto amo, y de los derechos que disfrutamos ahora, que no hace tanto, que se veía normal que un hombre pegara a su mujer si la veía con otra en la cama, las terapias de electroconvulsión, que un cura violara a una mujer. Que esto fuera normal me retumba totalmente. Creo que es una película muy necesaria, es un cine muy valiente, ojalá más cine así, y espero que el jurado os tenga muy en cuenta el sábado en la gala de clausura, porque a mí me ha encantado. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Una pregunta solo. ¿El valenciano por qué? No estoy ni a favor ni en contra. Bueno, porque queríamos reflejar también la idiosincrasia de la época, ¿no? Y como es un entorno rural en la Comunidad Valenciana, en esa época pues se alternaba, y en esa época y actualmente también, se alternaba el valenciano con el castellano. También nos parecía interesante, ¿no? También por la diferencia de clases y mostrar un poco pues, que en unos ámbitos se hablaba valenciano y luego pues en ámbitos como el eclesiástico o de clases más pudientes se hablaba en
en castellano. Pensamos que aporta, ¿no? Tanto el idioma como los decorados que hay en la película, ¿no? Todo te lleva un poco a esa verosimilitud que estamos buscando, y pensamos que narrativamente también aporta el valenciano, ¿no? Casi como que es el idioma que hay entre ellas dos y es algo de ellas, ¿no? Bueno, es la verdad es la verdad y la coherencia de la historia, ¿no? Donde estamos, en lo que estamos retratando y las clases sociales que se están viendo, ¿no? Y ante todo el motor de la película era la verdad aplastante de lo que teníamos que contar, que no nos contaron, de lo que tiene que llegar, que nunca llega, y así absolutamente con todas las aristas de la película, ¿no? Era un poco, en general, la obsesión, que llegara la verdad absolutamente de todas las realidades posibles. Victoria está súper sensual en la película, es una pasada verte, es un gusto verte, y me gusta mucho la diferencia de paleta de colores de los personajes, la bondad del marido de Adela frente al cura, que es extremo, esquizofrénico. Es algo muy difícil de hacer, es un personaje muy extremo y lo has hecho tan real, esa mirada esa tan... Yo de verdad, cuando una película me gusta no miro el reloj, y en esta no miro el reloj y como que quería más. He tenido todo el rato los pelos de punta y quería más. Que llegue muy alto, mis mejores deseos para todos. Gracias. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Hola, buenas. Yo quería preguntar el símbolo de los insectos, o sea, preguntar exactamente el significado que queríais dar en este caso por la hormiga, porque yo he entendido como que era la representación del mal y no me ha quedado claro. Sí, el personaje del Padre Antonio, digamos que ve señales donde no las tiene que ver, pero en este caso pues las ve entre otras cosas en los insectos, ¿no? Y eso le va llevando a pensar que el mal está cerca suya. Él, digamos, que tiene pulsiones que no debería tener y está luchando contra ellas, y por ejemplo pues cuando aparece la hormiga en la revista ya se empieza a obsesionar, ¿no? con estas señales, y más adelante pues esta esquizofrenia, estas paranoias que tienes van avanzando con la comida podrida, con el cura y demás, hasta que él considera que el demonio está en la relación de estas dos señoras. Sí, los gusanos de seda, por supuesto, es un elemento más, claro, va en progresión, ¿no? La paranoia, y utilizamos esta simbología para ejemplificar su obsesión con el demonio. Vale, sí, era eso. Bueno, ya que estamos aquí. Bueno, yo quería, por un lado, comentar el tema de cómo había surgido el proyecto y tal, cómo os llega a vosotros. Y aparte de eso también, yo, bueno, por la filmografía de Alberto, que sé que tiras un poco al terror, y aquí creo que coqueteas un poco con el terror, pero tampoco te dejas llevar del todo. Entonces, un poco hasta qué punto, pues eso, el guión había esa parte de terror, o ha sido más una aportación de decir, oye, que lo quiero tirar un poquito por aquí, pero tampoco pasándome. ¿Cómo había sido ese proceso? Y bueno... Pues el guión nos llegó en 2016 o así, hace mucho tiempo. Y cuando lo leí me emocioné mucho con la historia de Amor Imposible, con toda la tensión que sufrían las protagonistas. Y yo, desde mi punto de vista, vi que la historia y lo que sufrían ellas era más terrorífico que una historia de terror que podemos calificar como terror, ¿no? Es un terror real, es un sufrimiento muy grande. Y me identificaba mucho y consideraba que era una película que podía generar mucha tensión también con los recursos del cine de género, ¿no? Introduciendo el thriller y demás. Entonces, no sé, me veía mucho haciendo la película, aunque aparentemente digas, pues es una historia romántica y tal. Yo
aunque parezca una broma, también soy muy fan de Titanic. Y Titanic es una historia, bueno, romántica que acaba convertida en thriller y acción y demás, ¿no? Y esta peli, bueno, a nivel estructural, salvando las 1000 distancias que hay, empieza con el romance, ¿no? Y acaba con una segunda parte con más tensión, ¿no? Entonces sí que me veía muy reflejado. Y también el guión, a ver, se podría haber llevado por el lado más del melodrama, ¿no? Del melodrama clásico, o vamos, como algo más novelesco, pero veíamos muy claro un enfoque como más moderno. Y como podéis observar, la música, por ejemplo, es música electrónica, y era un poco la idea de, como con estos elementos más modernos, como las imágenes en rojo, la música electrónica y demás, como hacer ver que lo que ellas sienten, lo que sienten Adele y Victoria, está en otro tiempo, está como en un tiempo más moderno que la época que les ha tocado vivir. Entonces me parecía como algo bonito a nivel de dirección que poder aportar y que llegara a un público también joven, ¿no? la película. Entonces me hacía como mucha ilusión. Y a nivel de producción, porque tanto tú como Sandra habéis hecho doblete, o sea, en el caso tuyo como director y productor, y Sandra también, ¿cómo es esa faceta de las dos cosas? Bueno, si quieres... Que nos cuentes, Sandra, su faceta. Sandra, la pobre, claro, haciendo producción ejecutiva, pues estaba muy bifurcada en el rodaje y fue un trabajo enorme. Que nos cuente ella. A ver, primero primero, estar en todo el proceso creativo a mí es lo que me flipa, me encanta, dar valor a cada departamento y hacer que cada departamento, de hecho tenemos aquí a maquillaje, que es... Un aplauso para Vero de maquillaje. Para Vero de maquillaje. Yo tengo que, creo que debemos destacar que y así te resumo un poquito porque tiene una parte interesante, esta película está rodada en 4 semanas. Wow. Sí. Esto es muy importante. Con un calor. Con un calor, pero en agosto. A Alberto le gusta mucho nos gusta mucho rodar en verano, ahora volvemos a rodar de hecho, pero está hecha en 4 semanas. Eso conlleva que la preparación de esta película es nada, absolutamente nada. Entonces, por parte de todos los departamentos y por parte de Bennywood hay una apuesta brutal por ese equipo que cree en un proyecto y que lo saca adelante pese a que incluso la financiación se pueda caer en el camino, ¿no? Y aquí también tenemos a Javier Avinzano, nuestro productor de Bennywood. Un aplauso para Javier Avinzano. No, yo lo quiero destacar porque conforme va creciendo la productora, conforme va creciendo la produ, seguimos contando con el mismo equipo, o prácticamente con el mismo equipo, porque es importante dar valor a la gente que desde un principio está apostando por proyectos así. Entonces el proceso de financiación fue muy complicado. A título personal, levantar proyectos es complicadísimo, pero tengo claro que me hace conocer el proyecto desde un principio y estar en todo el proceso y darle valor a todos los departamentos me hace ser mejor trabajadora, mejor compañera, y creo que además me suman como actriz muchísimo. Y luego tengo la gran suerte de que confían en nosotros y conseguimos elencos que se dejan la piel, que valoran la artesanía de nuestra vocación, que es la interpretación, y creo que es lo que hemos intentado hacer en la película, que es hilar muy, muy, muy fino para que la verdad llegue, porque esta verdad es aplastante y no hay debate alguno. Entonces lo que soy es una privilegiada por ser bicéfala, tricéfala, casi morirme en el intento, pero disfrutando muchísimo de trabajar en equipo, que es lo que más me flipa. Bueno chicos, más que nada felicitaros por la película, que nos ha gustado un montón y nos ha emocionado también. Simplemente quería hacer como un pequeño apunte, porque desde nuestra visión pues al final tenemos 20 años, hace bastante que, bueno, y desde una posición también privilegiada de que nunca hemos tenido que sufrir cosas así, que nuestro entorno ha sido como, pues eso, siempre nos ha apoyado. A mí me ha abierto mucho los ojos la escena del electroshock, que me giraba a Silvia y le he dicho, Silvia, un momento, es que
tenemos, gracias a Dios, en plan es una buena noticia, pero tenemos como súper normalizado que no pasen este tipo de cosas, pero yo dije, es que si yo llego a nacer 60 años antes o 70 años antes, he visto a la protagonista y he dicho, wow, en plan, nunca me lo había planteado realmente por eso, por estar en una posición privilegiada, pero realmente es algo que no está tan lejos y es algo que podría habernos pasado perfectamente a nosotras. Entonces, nada, felicitaros por hacernos conectar y hacernos ver otra parte a la gente joven que quizás no teníamos tan en cuenta y creo que también es importante. Así que nada, que muchas gracias y que nos ha gustado mucho. Muchas gracias. Os contamos del electroshock, de este tema, que de hecho hasta hace poco en Alacuasa, sí, por ejemplo, había un caso de terapias de conversión similares a través de electroshock. Y el caso es que investigando, o sea, no hay mucha documentación oficial sobre estos temas. Ha sido muy complicado porque claro, se silenció, todo esto se silenció mucho. Y entonces, a nivel de guión, nos hemos tenido que estar documentando con asociaciones también, con gente que lo ha vivido y en este caso, por ejemplo, el electroshock era una terapia que no era económica, entonces las clases más bajas no podían acceder a ella y en este caso pues es el personaje de Victoria el que acaba de... Cada una de nosotras recibimos un castigo particular, tanto por parte, en este caso, como tratamiento, ¿no? Y luego a nivel social, ¿no? Incluso hay un maltrato directo en la tienda, ¿no? Con Inma Sancho, que está fantástica. Y nosotras lo hemos trabajado también desde ahí, ¿no? Hemos construido esos personajes, somos dos macarras de la vida y había muchísima transformación que hacer y también un trabajo físico importante. Nosotras nos hemos sorprendido muchísimo en el proceso de que nos ha costado mucho encontrar la información adecuada para poder ser honestas con la verdad, que no es otra cosa. No, y que también había más documentación de represión a hombres y a mujeres era más complicado. Estaba el patronato, o sea, había como cosas por ahí, también testimonios de mujeres, tal, pero es verdad que eso, que era más difícil también porque para las familias también era como un estigma. Por ejemplo, que tu hija pasara por una terapia de conversión, ¿no? Era algo que se escondía, entonces, bueno, lo que ya sabemos de la no visibilidad y todo eso. Lo peor de todo, bueno, lo peor o lo que sucedía es que además el que lo hacía porque creía que estaba ayudando. Claro, sí. Que lo que le da verdad un poco al asunto es que el marido de Victoria cree que la está ayudando. Que está enferma. O sea, que lo que estaba enferma y lo que intentamos mostrar es que era la sociedad de aquel momento, ¿no? Y cómo eso va pues ensuciando a las personas. Incluso hay algo muy interesante que es que nosotras mismas, ¿no? A día de hoy ocurre, ¿no? Normalizamos. En el caso, por ejemplo, pongo el ejemplo de Victoria, que para mí es muy claro, ese revés. Ella ya lo tiene asumido, ella espera ese revés, ella sabe que llega ese revés, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser, no? Porque es así. Llega un momento que tu día a día lo normalizas de tal manera que bueno, pues es tremendo, ¿no? Y es, pues eso, la vida, el terror de la vida, ¿no? Que sí, la normalización de cosas que no tenemos que normalizar ni entonces ni ahora, porque parece que también se empeñan, ¿no? En que sea así. ¿Alguna pregunta más? O... Hola, nada más que deciros muchas gracias. Solo deciros que esta mañana ha sido un rato muy agradable que hemos pasado, hasta nos hemos reído, pero según nos ibais contando aquello parecía un poco espeso, intenso, hasta difícil, la verdad. Vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, ahora no he visto la película, nada más, brevemente. Solo daros las gracias por hacer esta película que hace que queramos salir de casa, dejar la terracita del bar y venirnos al cine, sentarnos aquí a ver cosas como estas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias por venir, gracias porque queríamos hacer una peli entretenida para el público también y que os llevéis a casa con lo que reflexionar y ojalá que a quien os haya gustado que la recomendéis, por favor. 5 de junio. 5 de junio se estrena.